humanos vamos por una vía libre, pero aquí lo interesante es elegir el camino correcto. Bienvenidos. Y bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Yo sé que ya tienen ganas de que empecemos el tema de este día y precisamente sobre protección de mi hijo adolescente. Le quiero dar la bienvenida al psicólogo Adrián Chávez, que ya está aquí con nosotros. Hola Adrián, muy buenos días. Buenos días, Marta, muchas gracias. Y bueno, estábamos ya discutiendo un poquito de lo que es la sobreprotección y te decía yo, oye, sobreprotección, ¿qué es? O sea, es cuando la mamá le dice, sí, mijito, yo te dejo, sí, mijito, haz esto, escondidas de tu papá, más permisivo y todo, y me dices, no precisamente. Entonces, explícanos qué es sobreprotección hacia un hijo adolescente. Sí, una de las primeras características que cumple una mamá o papá, pero más las mamás cumplen ese rol o esa función, es cuando la mamá, se habla de sobreprotección, es cuando le pide o le solicita al adolescente conductas más infantiles para su edad. Es decir, si el adolescente tiene 12, 13 años, por ejemplo, mimarlo como si fuera un niño de 7 años o de 5. Y ya, ¿no? Te pasaste en estatura. Y entonces el mensaje que le enviamos al adolescente es que es un niño, es un bebé. La segunda característica, junto con esta, es que la mamá va a realizar las actividades de él asumiendo que él no sabe o no puede o a veces simplemente no tiene la oportunidad de hacerlas. Entonces el niño o el adolescente no las ha podido desarrollar porque la mamá siempre está anticipándose a sus necesidades, ¿no? Incluso muchas veces vemos cuando son niños que está batallando para subirse o bajarse un escalón, la bicicleta o algo, y le ayudamos. Dice, espérate, deja que él logre, ¿no? Poco a poco. ¿Qué es que se puede caer? Pues bueno, que se caiga. O sea, no es mucha, no se está cayendo de un tercer piso. O sea, la bici, un escalón, no va a pasar mucho. Las mamás los papás deben detectar solamente situaciones de peligro. Fuera de ahí hay que darles la oportunidad de que quieran emprender a hacer cosas, de que quieran realizar cosas que a lo mejor pues, no es común que las hagan cotidianamente, pero hay que dejarlos, ¿no? También el sobrecuidado de enfermedades, es que se va a enfermar, y el sobreproteger. Que no le dé el sol, que no se meta a la alberca porque trae tantita tos, cosas de ese tipo. Una así como exageración como de un los anuncio cuidados. que hay en la televisión, ¿no? Sí, que casi les pone así protección, no sé, de mal la mamá, casi casco para salir a la lluvia. Para el invierno, ¿no? O sea, para la lluvia o para el calor también, sí, o el sí, frío, ¿no? En su caso. Oye, Adrián, el otro día una amiga me platicaba una cuestión, no sé si quepa en esto de la sobreprotección a los adolescentes. Ya están en secundaria y tenían una tarea en equipo. Y me dice, fue tanto así el asombro de mi amiga que dice, yo dejé a mi hijo, le di permiso que se juntaran en la casa, eran 5 niños, ok. No, llegaron las mamás con ellos. Las mamás con cartulinas, con todo para hacer la maqueta y todo. Y dice, yo no estaba en la casa porque estaba trabajando, dice, estaba la señora que me ayuda y todo. Pero dice, las señoras, fue una cosa impresionante que les terminaron de hacer la maqueta. Y ella me dijo, me sentí mal por no cooperar, ¿estaré mal o bien? Y yo, pues estás bien, hoy es tarea de ellos, es secundaria. Eso es proteger, es sobreprotegerlos. Sí. Ya son adolescentes en secundaria. Sí, deben hacer las tareas por sí solos. Sí. Pero incluso lo vemos con los niños chiquitos en primaria. O sea, las maquetas, es obvio que le hizo casi una arquitecta. Sí, es cierto. O sea, es impresionante cómo eso no lo hace un niño de 7 años, de 8 años, ¿no? Ni dándoles el material bonito y sí, todo, ¿no? Ya recortado y todo. O sea, una cosa es ayudar y colaborar para que lo haga mejor. Y otra cosa muy distinta es, quítate, yo lo hago porque tú no sabes y te tiene que salir bien y tienes que hacer todo bien. Es diferente, una cosa es sentarse con él y enseñarle a hacer las cosas y que se vea que es su esfuerzo, porque las consecuencias sí a veces son pues un poquito malas en el sentido de que pues problemas de autoestima, problemas de seguridad, porque ellos siempre están sintiendo con la mamá o con el papá, siempre están sintiendo que son inútiles, que no pueden hacer las cosas por sí mismos y que necesitan la aprobación de mamá o de papá. Esas son las consecuencias ya a mediano o largo plazo. Entonces, cuando son adolescentes, el muchachito también está recurriendo a papás para buscar esa seguridad de que lo que quiere hacer es correcto, de que las formas en las que está haciendo las cosas es la adecuada. Y entonces siempre va a estar batallando para tomar decisiones, para realizar actividades que son pues, cotidianas y comunes para ellos en su vida escolar, etcétera. Y entonces hay otras consecuencias ya en tercer plano, ya que tiene que ver con, por ejemplo, con el bullying, con el cutting. ¿Por qué? Porque entra en un proceso de baja autoestima, de depresión, y como es incapaz de resolver su vida,
entonces se puede deprimir, puede tener mal manejo de la ansiedad y entonces puede empezar a realizar algunas conductas de autolesión. O sea, los podemos hacer en pocas palabras inútiles, ¿Así? no seres pensantes, ni capaces de llevar a cabo una acción porque les va a dar miedo porque mi mamá o mi papá lo hacen mejor. Exacto. Entonces todo comienza desde dejar que se levantes por sí mismo, a que haga las tareas por sí mismo. ¿A qué edad que empieza tome eso más o decisiones? menos a dejarlos así que ellos, claro, nosotros ahí observando por un ladito, ¿no? Checando que sí se hayan levantado y todo, pero ¿a qué edad más o menos hay que dejarlos que se hagan un poco más responsables? Depende de la edad, pero en sí, por ejemplo, los adolescentes ya no deben levantarlos para ir a la escuela, por ejemplo. Ajá. O sea, ya ellos Ya. tienen que hacerlo, incluso es un poquito antes, después de los 8 o 9 años, ellos ya deben tener su despertado y te levantas. Ok. Y hay consecuencias de sí o no, o sea, si lo haces bien, si no lo haces también, hay ciertas consecuencias. Pero los adolescentes ya deben levantarse solos, hacer sus tareas por sí mismos. Algunos traslados, no digo todos, pero algunos traslados a ciertas tareas o actividades deportivas, etcétera, hace que las hagan por ellos. No es que no podamos hacerlas nosotros los papás, es que es parte de la oportunidad que ellos deben tener para hacer esas cosas por sí mismos. ¿Por qué? Porque si entonces algún día no podemos, la actividad se pierde porque ellos no lo saben hacer. El asunto no es que sufra, el asunto no es que padezca, porque uno sí, yo así crecí en el sol y descalzo. No es que sufran No es lo que los papás pasaron, no es eso. Es que aprendan a vivir en un mundo en el que es complicado, ¿sí? O sea, pero que aprendan a hacerlo por sí mismos. Búscale, ¿no? Lo vamos a hacer, te vamos a ayudar, pero cuando no se pueda, que lo sepas hacer, nada más que lo sepas hacer. No es que lo vas a hacer siempre y que nos vale como familia si te va bien o no. Simplemente que lo sepas hacer y cuando exista la oportunidad que lo puedas realizar por ti mismo. Sí, o sea que tenemos que soltar tantito a los hijos, pero siempre bajo la supervisión de los padres hasta cierta edad, sin manipular. Vamos al corte comercial y ya regresamos. Vivo, hombre. Mi chícharo. Pues no. En algunos casos, es fácil atravesar la delgada línea que separa el cariño y la educación de la sobreprotección, siendo esta un arma de doble filo, pues en lugar de ayudar el desarrollo emocional del adolescente, lo puede perjudicar. Los hijos pueden acusar esta sobreprotección cuando tengan que enfrentarse a situaciones tan cotidianas como resolver un conflicto con los amigos, responder a sus obligaciones en el colegio o en casa, e incluso a la hora de afrontar exámenes o situaciones nuevas que aparezcan en su vida y ante las que no sepan comportarse si son siempre sus padres los que actúan por ellos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la sobreprotección en mi hijo adolescente. ¡Bienvenidos! Y la pregunta en cuestión en este momento que ha surgido aquí platicando y todo es, a ver, ¿por qué los padres nos volvemos unos sobreprotectores con los hijos adolescentes? O sea, ¿qué situaciones hay alrededor que nos hacen que vayamos a la sobreprotección? Normalmente los papás que se vuelven sobreprotectores han pasado por alguna, no necesariamente por todas, pero sí por algunas situaciones, como por ejemplo, que sean hijos únicos, que por alguna razón solo tuvieron un hijo o una hija, y entonces, pues, todo es ella, no todos los cuidados, los juguetes, lo mejor para ella. Entonces, esa es una de las condicionantes de que los papás se vuelvan sobreprotectores. No le puede pasar nada porque es la única hija que tenemos. ¿No? Claro. Sí, es cierto. Esa es una de las Y cosas. es comprensible, digo, también. Hasta cierto punto. Ajá. Hay un límite, que ahorita vamos a abordar ese tema pero, de hasta bueno, dónde. Ok, una de ellas es Que sea hijo único. único. Ok. Esa es una condicionante. La otra es que haya habido dificultades, incluso si ya hay más hijos, que en algún hijo o en algunos haya habido alguna dificultad para embarazarse. Es decir, pasaron tantas dificultades para lograr el embarazo que lo quieren demasiado. De hecho, así se llama, ¿no? Padres que aman demasiado, demasiado de tal manera que se convierte incluso enfermizo. Eso también, que haya habido dificultades para embarazarse, que quieran demasiado a uno de ellos o a varios de ellos y lo sobreprotegen. Que durante el embarazo o al momento del nacimiento haya habido también un problema.
o que el niño haya sufrido al momento del parto o durante los primeros meses de vida, que hubiera alguna enfermedad, que hubiera alguna operación seria, incluso, y todo eso lleva a los cuidados. Ha habido algunas situaciones estadísticamente de padres que tras una enfermedad del bebé y una operación, incluso que los médicos hayan hecho un mal pronóstico, de que a lo mejor no camina, a lo mejor va a tardar en esto. Entonces notamos que a los 10 años, 15 años, todavía hay cuidados excesivos por algo que ya no, ese pronóstico no se cumplió, pues. Ya no se cumplió el pronóstico, ya deberían de haberlo tratado normal. Hijo, el pronóstico no se cumplió, los médicos te dieron de alta, pero lo siguen protegiendo, lo siguen sobreprotegiendo. Porque no vaya a ser que pase algo, sí, ¿no? Y porque sufrió, y porque la ha pasado mal, y porque duró mucho tiempo en cama, y porque entraba y salía de hospitales, y por muchas de esas situaciones intentan compensar con demasiado cariño, protección y demás cuidados a uno de los hijos. Entonces, todas esas son causas de por qué los papás desarrollan ese sentimiento de intentar proteger de más a uno o a varios de sus hijos, incluso a todos puede ser. Ajá. Y bueno, estos son los, digamos, algunos de el por qué no los padres se vuelven sobreprotectores. Y entrando en cada una de ellas, como tú me decías ahorita, hasta cierto punto es válido, pero ya brincarse, como decimos aquí, las trancas, pues no va. Claro, ¿cuál es el límite? A veces es muy delgada la línea entre lo que sí y lo que no debemos hacer. Es decir, ¿cuándo saber que tu hijo está en peligro? ¿No? Por ejemplo, lo llevas a la playa y dice, aquí voy a estar en la orillita. Sí, pero el mar, pero no sabes qué tan mal está. No, te va a pasar algo, las aguamalas. No sé, empiezas a como idear, las madres empiezan a idear toda una caracterización de peligro. Y entonces, o sea, todo malo, nada bueno. Sí, y hasta dónde dices tú, bueno, hasta dónde lo estoy cuidando y hasta dónde lo estoy sobreprotegiendo de algo real. Eso es muy difícil. Los papás a veces no tienen tan claro ese límite de lo real o lo irreal de la protección. Claro, nadie quiere que nuestros hijos se lesionen, se lastimen o que les pase algo más grave. Entonces, pero evaluamos el peligro real. Pero cuando hay uno de los papás que es el sobreprotector, normalmente su ansiedad y su alerta están por encima del límite, entonces va a buscar como lo más malo y lo puede incluso exagerar y decir, y luego la justificación es, ¿y si sí pasa? O sea, tú vas a tener la culpa si le pasa algo. Entonces entran en discordia y dicen, no, pues mejor. Ya está conflicto ahí en la pareja, ahí por decirle tal vez qué exagerado eres, o sea, aquí estamos, no pasa nada. Igual la bicicleta, igual salir de paseo, cualquier cosa. Puede haber un elemento que se ponga el casco y si no, y si sí le pasa algo, entonces que no vaya. Entonces lo sobreprotegemos justificando algunos elementos en el límite de lo peligroso o no de una situación. Hay cosas que nosotros podemos estar al pendiente, por ejemplo, ahí como tú dices en la playa, estar ahí checando y todo y decir, bueno, todo está, no vas a estar con la lluvia, con tormenta, con marea alta, etcétera, ¿no? Pero si todo está tranquilo y se puede disfrutar el día, disfrutarlo y no estar pensando, pura cosa mala, porque luego dicen que se atrae. Sí. Aparte, ¿no? Sí, es parte de lo que hay que trabajar con los papás, o sea, uno, evaluar el peligro real. Ese es el primer paso, que evalúen el peligro real. Dos, que tengan una visión más positiva de su hijo, es decir, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer y hasta dónde vamos a alentar el triunfo de ellos en diferentes actividades, por ejemplo, como decías ahorita, en hacer maquetas, en salir a la calle, en que pueda trasladarse de un lugar a otro en la ciudad, diferentes actividades que a lo mejor no las ha hecho cotidianamente, pero las puede hacer, no es algo imposible. Además, muchas veces ni van solos, o sea, van acompañados, entonces no les va a pasar nada. Entonces, hasta ese punto podemos decir que es normal. Hay que alentarlos para que logren cosas por sí mismos. Ese es como uno de los pasos también principales en terapia, que los papás logren esa parte y entonces ya lo llevamos a la práctica, suéltalo. Es decir, incluso hasta mándalo a hacer cosas. Sí, o sea, y los podemos estar checando nosotros de lejos, digo, para ver, tantear terreno, ¿no? Y decir, mira, ya lo podemos soltar un poquito más. Pues soltamos este corte comercial y nosotros regresamos. Me gustaría saber cómo pasó. Mucho tienen que hacer los padres para compensar el hecho de tener hijos.
Es hermoso que los padres lleguen a ser amigos de sus hijos, desvaneciéndoles todo temor, pero inspirándoles un gran respeto. Muy bien, estamos, ahorita lo platicamos, Adrián, ahorita Vale. lo comentamos eso, que nos hizo sacar la carcajada, ¿no? Ahorita se los compartimos, pero bueno, algo interesante que hay que captar como padres sobreprotectores son las consecuencias que repercuten directo en nuestros hijos y en su alrededor, ¿verdad? Sí, sí, algo principal de las consecuencias es que la característica común de un niño con esta situación, con padres sobreprotectores, es que se vuelve inseguro. O sea, niños que no pueden tomar decisiones porque necesitan la aprobación de sus papás. Porque obviamente su historial tiene que ver con siempre había una mejor opción. Sus papás siempre ponían una mejor opción de la que, entonces eso lo hace muy inseguro. Ha tenido también, ¿no? Tres, se hacen cómodos. ¿Por qué? Porque pues todo le resuelven también. Sí. Y bueno, ya de forma severa, digamos, pues mal manejo de la ansiedad. Hay un trastorno que se llama trastorno de ansiedad por separación o niños dependientes, es decir, no se pueden separar de mamá o de papá. Entonces, niños que lloran, entonces cuando son adolescentes, eso es cuando son niños, pero cuando son adolescentes igual, no se pueden ir a vivir, por ejemplo, unas vacaciones fuera, o ya más adelante estudiar fuera, ¿no? O sea, se hacen dependientes de mamá o de papá. Incluso puede llegar a la depresión, se puede llegar a un proceso depresivo, un proceso de baja autoestima, de inseguridad. Y en muchos casos que hemos atendido de bullying, de cutting, de anorexia, tiene que ver con esta situación de codependencia emocional con los padres, trastornos de ansiedad, y algunos tienen un origen con estas características de padres sobreprotectores. Uy, qué fuerte está eso, ¿no? Entonces, no sabía. lo que hacemos es liberar, o sea, tratar de independizar la relación que tienen entre padres e hijos, generar relaciones más sanas entre ellos y darle un poco más de seguridad a los jóvenes y adolescentes para que tomen decisiones por sí mismos y sean más seguros al momento de tomar esas decisiones. Fíjate, ahorita con todo eso que dices me pones a pensar que hay parejas que tienen miedo a ser padres. Tal vez venga desde ahí también todo eso, esa sobreprotección. Sí, puede haber un ¿verdad? origen ahí. Y digan, no, ¿cómo voy a dar vida a un ser que voy a tener que sobreproteger, etcétera? No, qué miedo. Sí, puede haber también ¿Sí? esa razón de por qué las parejas también ahora dicen, no, pues es demasiada responsabilidad. Sí. Y lo que decíamos ahorita, Marta, todos tenemos ahorita una cierta sobreprotección de nuestros hijos, pero hay una diferencia que tiene que ver con, antes mamás estaban en casa y no pasaba nada, si se enfermaba, jugaba con Platican tierra. de lo que dijimos de antes. Sí, bueno, antes jugábamos tierra, andamos en el lodo, en la lluvia. En el sol, nos tomamos podíamos agua de la manguera. Sí, nos todo eso. espinábamos, cortábamos, etcétera. Pero como mamá estaba en casa, pues nos daba los cuidados y a lo mejor no íbamos a clase, etcétera. Una serie de cosas, consecuencias. Pero ahora, pues todo el mundo trabajamos, entonces la sobreprotección o el que no haga ciertas cosas el niño tiene que ver con el hecho de que puede trastornar nuestra vida personal. Entonces podemos estar sobreprotegiendo más por esas razones de nuestro trabajo, de nuestra vida personal, los papás, más que por el niño. A lo mejor no es tanto que lo cuide y lo sobreproteja para que no le pasara. No me importaría, a lo mejor, ¿no? O sea, sino la repercusión. Sino las repercusiones en nuestra vida personal. A lo mejor tiene que ver un poquito más con eso, pero eso es a nivel leve. O sea, ya cuando hay un problema emocional de los papás, de sobreprotección, estamos hablando de todo lo demás, ¿no? De las consecuencias hasta las graves que pueden pasar con los hijos. Y sobre todo esa sensación de que les generamos de inutilidad, de incompetente, y eso los vuelve, las dos cosas, la baja autoestima y la inseguridad, ahí es donde les va a pegar más a los chavos. Entonces sí es importante que los papás entiendan que los chicos van a aprender a vivir, están aprendiendo. Sí, también nos equivocamos cuando aprendimos a vivir, a ser adolescentes, nos equivocamos y así se aprende en la vida. Entonces tenemos que darle esa oportunidad. Sabemos que el mundo ahorita es medio complejo. O sea, hay muchas cosas muy variadas y a veces nos centramos en cosas que no quisiéramos que vivieran nuestros hijos. Pero si les ponemos un escenario más o menos en donde no hay demasiados riesgos, creo que le podemos enseñar a vivir y a tomar decisiones de una mejor manera. Oye, Adrián, te estoy escuchando y tal vez los padres de nosotros dicen, en mis tiempos también yo veía un mundo que era muy difícil y con muchas cosas feas, pero hoy en día, gracias a tantos los medios de comunicación, el internet y todo eso, tenemos las cosas feas y bonitas más al alcance, ¿verdad? Por eso nos damos más cuenta de cosas. Claro, yo recuerdo que los temores de nuestros papás era aquella del mundo. Sí, pero y otra cosa era aquella camioneta blanca que o sea, sí. Entonces la sobreprotección que nos podían dar era
que cuando cayera el sol tú tienes que irte a tu casa, pues, o sea, y entonces que no hablaras con extraños, que no hicieras cosas como alejarte demasiado, saber dónde están los hijos, cosas así que, claro, ahorita ni siquiera es lo básico, o sea, eso es impensable ahorita que no saber dónde están los hijos. Incluso traen celular y traen una serie de redes de protección que le llamamos para saber localizarlos y todo, ¿no? Entonces, para estar más en contacto. Así es, entonces hay que ayudarle a los chicos a ser independientes y a tomar decisiones. ¿Y algunos tips que le podamos compartir a nuestro público para aligerar esta situación? Número uno, aceptar las experiencias buenas y malas de los hijos. O sea, los hijos van a pasar por buenas y malas experiencias en su vida cotidiana y hay que enseñarles a resolverlas. Número dos, no todo les va a salir bien. Es decir, aunque no se pueda remediar algo, es darle vuelta a la hoja. O sea, a veces te salió mal, reprobaste, te fue una relación con una amistad o el novio o la noviecita, no pasa nada. No se acaba el mundo. No se acaba el mundo, hay que darle vuelta a la página. Y para los papás es importante que ellos también superen este temor de que les pase algo. Ciertamente, nadie está exento, no hay que relajarnos demasiado, pero tampoco podemos estarlos sobreprotegiendo nomás para que no les pase nada. Que no les pasa nada es falso, al final de cuentas los lastimamos más a largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros como papás nos vamos a ir, ¿no? Sí. Los vamos a dejar de 20 años, 25, 30, qué sé yo, y los vamos a dejar inseguros, con baja autoestima, deprimidos y con una pobre capacidad para establecer relaciones sanas emocionalmente. Entonces, para que elijan a su pareja adecuadamente, para que hagan una familia pues más saludable en sus relaciones. Que solicite entrar a una empresa, pedir trabajo, todo eso. Todo ¿verdad? eso, trae parte de eso en su historia, tiene que ver con la relación con sus papás. Y ahorita que me pongo a pensar, desde los, ¿qué será? 10, 11 años se empieza a notar en el aula, por ejemplo, ¿no? Sí. Ciertos amiguitos que los ves tú más inmaduros, que no sociabilizan, no nada. Entonces, está en nosotros los padres de familia hacer unos hijos, crear unos hijos, educarlos seguros y que pues confíen en la responsabilidad que ellos mismos tienen de hacer lo que pueden, hasta donde, siempre guiados por nosotros, pero hasta cierto nivel, ¿verdad? Así es. Ahí va la cosa. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado este día y sigamos por esta vía libre.